Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 13 y vamos a hablar de este capítulo. Mejor dicho, el Señor va a hablar a través mío de esta situación específica en la vida de este rey, el rey Saúl. Pero antes de leer este capítulo, tenemos que recordar un poquito la antesala de esta historia para poder comprender algunas cosas que van a ser útiles en la prédica. Y vamos a recordar que el pueblo de Israel venía de una época de jueces, una época donde los jueces estaban legislando y gobernando a su manera, como podían una nación tan grande, pero resulta que la nación entera se había cansado de esta situación y característica del ser humano es que siempre miramos lo que hacen otros. Característica del ser humano que siempre ponemos nuestra mirada en lo que hacen otros, o si queremos explayarnos un poquito más, lo que hacen otras naciones, otras provincias, otras iglesias, otras familias. Y en función a esto es lo que le pasaba a esta nación. No somos nosotros nomás los que siempre estamos mirando lo que otros hacen porque no nos conformamos con nuestra situación. Y esta nación justamente le pasaba esto, que decían, nosotros también queremos reyes como las otras naciones la tienen. Queremos también a alguien que nos gobierne, vamos a sentirnos mejores, vamos a estar en paz, ya que las demás naciones son prósperas, nosotros también vamos a ser prósperas y queremos un rey de carne y hueso. Entonces, entristecido, el profeta Samuel se entristece porque el pueblo es como decirle, ya no queremos tu voz profética, Samuel, ya ahora queremos que gobierne un hombre, que un hombre nos dé la dirección, que un hombre nos indique cómo seguir el camino. Entonces Samuel se entristece y el Señor le dice, no te entristezcas, Samuel. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero si ellos piden rey, se los voy a dar. Porque a veces somos tan obstinados los seres humanos, hermanos queridos, que Dios nos contesta las oraciones. Por eso hay que tener mucho cuidado qué es lo que le pedimos, cómo le pedimos a Dios. Siempre tenemos que decirle, Señor, si es esta tu voluntad. Pasaba que el pueblo pensaba que un rey carnal iba a ser mejor que un rey eterno. El Elohim los había guiado toda la vida. Los había guiado desde que salieron de la esclavitud de Egipto, los había guiado por un desierto, los había guiado en las buenas y en las malas, los había ayudado contra los enemigos, los había protegido, le había provisto comida. El rey del cielo siempre había estado atento a sus necesidades. Pero los hombres buscamos los hombres a veces. Y esto es lo que le pasaba a esta nación entera, quisieron rey. Entonces Dios le concedió la petición de su corazón y levantó al primer rey de Israel, que se llama Saúl, y en él nos vamos a focalizar en una historia específica, porque el mensaje de Dios hoy es específico. Porque a veces puede ser un mensaje abierto, ¿no es cierto? Pero este es un mensaje donde yo creo que muchos se van a ir con respuestas que tienen en su vida. Yo fui la primera que recibí respuesta, me asombré, me gocé y cambió mi actitud, porque somos humanos, hermanos, y hay momentos en que la carne nos tira para el piso. Somos humanos, y momentos de esto los vamos a vivir muchas veces. Pero qué hermoso que el Señor viene en el momento justo, con la palabra justa, y nos cambia, hermanos. Yo cambié tanto desde que el Señor me habló con esta prédica, porque me habló a mí primero, para que yo ahora les transmita a ustedes lo que el Señor les quiere decir a ustedes. Bien, entonces vemos que ahora ya en el capítulo 13, previamente en el capítulo 12, este profeta Samuel, se despide ya de la nación entera, se despide y todavía no había muerto, pero sí era muy viejito. Ya por ahí vamos a ver si lo podemos leer o no. Pero ya estaba muy envejecido, cansado, entonces le dice a toda la nación y le da ciertas normas.
si ustedes obedecen y siguen los mandamientos del Señor, el Señor no los va a olvidar, el Señor los va a bendecir. Pero recuerden, no se tienen que olvidar de lo que el Señor les ha enseñado, lo que el Señor les ha pedido. Y el rey empieza a formar su ejército. En este capítulo 13 vamos a ver cómo él empieza a formar un ejército. Y antes que existieran los reyes, todos los hombres de Israel, los jefes de familias, defendían a su familia. Ellos no eran los que defendían su familia, defendían sus tierras, porque ya estaban posicionados, la mayoría, estaban posicionados en la tierra prometida, aunque habían todavía territorios que ya vamos a ver que faltaban todavía conquistar. Pero la gran mayoría ya estaba posicionado en la tierra que por suerte le había tocado. Entonces los jefes de familia eran los que cuidaban y protegían a su familia y sus tierras. Bueno, ahora cambia la situación. Ahora que tienen rey, este rey empieza a escoger hombre. Venga de esta familia y de y de y de este. Empieza a elegir y a escoger hombres para que formen su ejército. Tremendo, hermanos, ¿no? Tremendo, porque ahora ya los hombres que cuidaban su familia ya no podían cuidar su familia, sino que tenían que ir a estar a disposición de un rey, donde el rey determinaba lo que él quería. Entonces, dicho de otra forma, las familias quedaban desprotegidas de esos hombres que habían sido la seguridad en sus hogares. Y yo no quiero imaginarme lo que empezaba a suceder en el corazón, tanto de los hijos, tanto de las esposas, como de los mismos hombres. Porque ahora ya no tenían derecho a opinar, no tenían derecho a pedir, no tenían derecho a pensar. Ahora había una ley por encima de ellos que los ordenaba. Y si el rey decía, vengan ustedes a formar parte de mi ejército, les guste o no les guste, tenían que obedecer al rey. Bien, esta situación se había dado tal cual como Samuel les había advertido. Ustedes piden rey, bien, en el capítulo 8, si ustedes después quieren, léanlo, versículo 10 al 12, que no lo vamos a leer, porque no me quiero mucho detener, porque hay tanto contenido hermoso, hermano, hoy que yo desde ya estaba deseosa de que llegara este momento. Soy una apasionada, ¿no? Soy una apasionada de la palabra de Dios, pero más apasionada soy de la palabra de Dios que el Señor nos da. Este profeta les había advertido, ustedes van a tener un rey, pero va a pasar esto. El rey va a empezar a llamarlos y ustedes ya no van a estar en su casa, no van a estar en sus territorios, va a suceder tal cual como se dio. Entonces el pueblo no se podía quejar nada contra Samuel, no podía quejarse contra nadie porque Samuel ya los había preavisado, los había advertido. Y bueno, ahora llegamos ya al versículo 1 y 2 de 1 Samuel capítulo 3 y vamos a empezar a leer lo que sucede en esta situación específica de Saúl. Dice así, y Saúl reinó 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel. 2,000 estuvieron con Saúl en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estuvieron con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. O sea que vemos cómo lo dividió, como el rey quería. Algunos, dice, 3,000 fueron a Micmas en el monte de Betel, y otros 1,000 con su hijo Jonatán, a Gabaa. O sea que quizás se iban a tierras que no conocían, tierras peligrosas, dejando su familia. Cuando antes habían gozado de esa hermosa comunión, habían gozado de esa hermosa relativa tranquilidad, ahora se separaban de su familia y se iban a donde no sabían. Bien, ahora el Señor me hablaba mucho en este espacio. El Señor me hablaba de cómo los seres humanos ponemos la confianza a veces en un hombre, en un presidente. Me ministraba mucho el Señor en esto. Cómo a veces nosotros estamos contentos porque vemos un hombre con todo un perfil hermoso para gobernar nuestra nación. Y entonces vamos el día de la votación, vamos confiados, creyendo que va a ser el que va a traer solución a nuestros problemas. Y
realmente porque esta persona, este líder, se presenta como tal al pueblo. Y es lo que pasaba. Si vemos el comienzo de Saúl, Saúl fue una buena persona. Hizo cosas bastante buenas, fue ungido, fue escogido por Dios. No era cualquier persona. Razón por la que David le tuvo mucho respeto, aún siendo su enemigo. Aún buscando la vida para matarlo a David, David lo respetaba. Era temeroso de Dios porque era un escogido de Dios, era un ungido de Dios. Vemos que él comenzó bien su reinado y el Señor me ministraba tanto porque se pasaban cosas por mi cabeza de cuánta confianza hemos puesto en nuestro presidente. No solamente en nuestro presidente actual, en las presidencias, en los gobiernos anteriores. Siempre hemos puesto nuestra confianza. Hemos ido creyendo en el brazo humano, creyendo que por algo Dios los levanta, porque es Dios el que lo levanta. No somos los hombres nos guiamos, clamamos, intercedemos y pedimos, pero es Dios el que lo posiciona. Pero fíjense en ustedes que ponemos nuestra confianza en los hombres, pero luego no se da como nosotros pensamos. Eso no es así la realidad, hermanos. No solamente en nuestro país, en todos los países del mundo entero. ¿Cuántas veces habrán dicho, qué hermoso este presidente? Todo lo que él ha propuesto, su tarea, su política, nos gusta. Y después cuando empieza a gobernar, nada de lo que dijo es real y es verdadero. O las situaciones lo obligan, o la compañía lo obliga, o las situaciones lo cambian, empiezan a cambiarlo al ser humano. Y eso es lo que a mí me aflige, hermanos, porque a veces Dios levanta siervos de Dios que empiezan bien la vida y no sabemos por qué a mitad de camino empiezan a cambiar. Es lo que yo tiemblo y le pido a Dios que nunca me pase eso a mí. Porque comenzar a veces es lindo. Estar en el proceso no es lindo. Y llegar al final es difícil. Es difícil llegar al final. Y bueno, Saúl seguramente empezó con todas las buenas expectativas que un rey puede tener. Y con un corazón sensible, con un corazón dispuesto a obedecerlo a Dios. Pero vamos a ver qué pasó con este rey. Ahí está formando su ejército, con muchas ilusiones quizás. La gente ya no tan ilusionada, porque ya empezaba a tomar medidas que quizás no la habían pensado. Este rey necesitaba no solamente un ejército para defender su territorio, porque recordemos que el pueblo de Israel desde los comienzos estuvo asediado por enemigos, desde el comienzo y en el presente, y lo seguirá. Entonces no solamente tenía que formar un ejército para defender su territorio, sino también para conquistar nuevas tierras. O sea, tenía que ir a territorios de enemigos y tenía que agrandar el reino. Entonces, cuidar es una cosa, pero conquistar es otra mucho más peligrosa. Eso es lo que tenía que hacer este rey. Y así empezó Saúl con su hijo Jonatán, quien lo empezó a preparar a Jonatán para que aprendiera todas las artes del ejército y para que ese hijo después continuara en el reino. ¿Qué padre no piensa, verdad?, que sus hijos sigan el mismo camino de nosotros? Y como el Señor prometió que si se portaban bien iban a ser un reinado bendecido. Iba a ser un reinado donde se iban a suceder las generaciones posteriores. Entonces, con toda la ilusión, Saúl empezó a preparar a ese hijo amado, a Jonatán. Lo llevaba a las guerras, lo llevaba a la batalla, lo enseñaba, lo adiestraba en todo, para que muriera él, ya sea en una batalla o muriera por la vejez en el futuro, su hijo ya tuviera la capacidad para reinar y gobernar. Entonces aquí lo vemos los dos juntitos, peleando y preparándose para conquistar, para defender y para agrandar el reino. Entonces vemos que los jefes de familia que antes que subiera Saúl solo defendían sus tierras, ahora con el rey tienen que aprender a conquistar. Bien, los principales enemigos de Israel en ese tiempo eran los filisteos. Y a los filisteos fue a los que Jonatán fue a atacar, justamente a ellos. Ahora vemos que existían 3 pueblos que querían conquistar Israel. Estos 3 se llamaban así: Gabaa,
Geba y Gibeón. 3 pueblos que querían conquistar Israel porque todavía no lo habían conquistado. Pertenecían a la parte de la tierra prometida porque estaban ahí ubicados en el territorio de Benjamín, pero estaban posicionados los filisteos. Bien, versículo 3 al 5 dice: y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en Geba, y lo oyeron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por toda la tierra, diciendo: que oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que se decía: Saúl ha herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmac, al oriente de Bet-Avén. Por lo que vemos en esta lectura, es muy evidente que los israelitas no estaban preparados para un conflicto bélico de tamaña magnitud. Quizás ellos imaginaron, bueno, va a ser una guerra, pero nunca se iban a imaginar que esa guerra iba a ser de tamaña magnitud. Y no estaban preparados, por lo visto no estaban preparados. ¿Cómo podemos entender esto? Versículos 6 al 7, dice así: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba aún en Gilgal, y escuchen, y todo el pueblo iba tras él temblando. Queridos hermanos, a veces las primeras batallas que tenemos que enfrentar en la vida, a veces nos asustan. Nos asustan porque no estamos preparados, porque no nos imaginábamos que la pelea iba a ser tan fuerte, porque no nos imaginábamos que íbamos a estar con enemigos tan poderosos, porque no nos imaginábamos que la cantidad de enemigos que iban a venir contra nuestra vida iban a ser tantos. Entonces, al principio, cuando Dios nos empieza a preparar para que formemos parte del ejército de Él, nos asustamos, hermanos. Nos asustamos y en vez de pelear, hacemos lo que hizo el pueblo de Israel. Nos escondemos, como dice acá, en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Buscamos cualquier escondite, porque lo vemos al enemigo tan poderoso, hermanos, que lo único que hacemos es escondernos. Acá yo muero, prefiero salvar mi vida. Nos escondemos, dice que el pueblo iba tras Saúl temblando. ¿Cómo será el miedo que tenía? Que iban temblando algunos que habían quedado con él, porque otros habían corrido a esconderse, y los que no pudieron esconderse iban detrás de él, pero temblando, hermanos. Y es lo que a veces nos pasa en la vida, hermano, ante situaciones que tenemos que vivir, que vamos por la vida, pero temblando, hermanos. No confiando que hay un Dios que nos va a salvar, desea cual sea la situación, desea cual sea el número de enemigos que vengan avasallando contra nuestra vida. Porque si nosotros tuviéramos conciencia, hermano, y supiéramos, y nuestros ojos espirituales vieran la cantidad de enemigos que tenemos, no vendríamos más a la iglesia. Diríamos: yo no voy más a la iglesia, no quiero ser más cristiano. Porque el mundo espiritual se levanta cuando ve a un cristiano que se está formando en el ejército, en el escuadrón espiritual de Dios. Porque Dios acá en la tierra, hermano, nos tiene para formarnos como guerreros. Porque yo no creo que haya un hijo de Dios en la vida que no tenga que pelear. No lo creo, hermanos. No creo que tengamos que decir:
fulanito y menganita son los que van a pelear siempre y yo no. No, hermano, yo creo que todos los hermanos, y estoy convencida, hombres y mujeres, en algún momento de la vida nos tenemos que levantar. ¿Qué si estamos en un lugar donde no hay iglesia? Nos va a tocar algún tiempo estar en algún lugar donde no podemos ir a una iglesia que hace guerra, donde los siervos pueden orar y hacer guerra. Nos va a tocar estar solo a veces, hermanos. ¿Y qué de los hijos de Dios que están en la cárcel, los perseguidos por la causa de Cristo? Ellos solos tienen que estar luchando. Por supuesto, hay una iglesia muchas veces que respalda. Yo a veces oro por hermanos que ni conozco ni sé. Porque es así, hermanos, tenemos que orar, porque ellos nos necesitan a nosotros. Eso pasaba. Las primeras batallas, hermanos, a veces nos asustan. Y en vez de ponernos en pie de guerra y de pelear, hacemos lo que Dios no quiere y contentamos a quien no tenemos que contentar. El Señor dice: resistid al diablo y va a huir de vosotros, y nosotros huimos de él. Y por eso el diablo, que conoce, que Jehová lo reprenda, que conoce nuestras debilidades, avasalla más contra nuestra vida. Porque ¿qué pasa cuando estamos peleando y nos debilitamos? El contrincante, ¿verdad?, que se aprovecha de la debilidad y le sigue aprovecha, ¿verdad? Eso hace el enemigo con nuestras vidas. Entonces, hermanos, Jonatán hizo ese ataque sin pensar en las consecuencias. Cuando nosotros vamos a hacer un ataque al enemigo, tenemos que ser prudentes. Tenemos que conocer, en primer lugar, con quién peleamos. Eso es lo que no hizo Jonatán. Jonatán estaba tan contento de todo lo que estaba viviendo con su papá. ¿Vieron el ímpetu de los jóvenes? Yo todo lo puedo, lo voy a ganar, soy el hijo del rey, voy a poder. Pero fue imprudente su situación y no midió las consecuencias de ese ataque. Ahora, ante una situación tan adversa, hermanos, ¿debemos evitar la guerra? Bueno, la respuesta obviamente va a ser que no es de un hijo de Dios el espíritu de cobardía, ¿verdad? El Señor dijo que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la actitud del creyente no es de huir del conflicto, del problema, de la confrontación, sino debemos en primer lugar estar preparados. ¿Cuándo un hijo de Dios huye? Cuando no está preparado. Sale corriendo, despavorido, asustado, atemorizado y dice: de esta no me salvo, mejor huyo. Entonces, en primer lugar, para enfrentar una guerra y que el diablo, que el enemigo de nuestra vida no nos destruya, debemos en primer lugar estar preparados. Preparados. En segundo lugar, debemos conocerlo al enemigo. ¿Cómo trabaja el enemigo? Y ya vamos a ver un puntito que nos va a hacer entender esto. Antes de confrontarlo, lo debemos conocer al enemigo. Y, en tercer lugar, saber con qué armas contamos antes de meternos en la batalla. Me gustaría que alguno de ustedes leyera Efesios 6, 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, gracias. Fíjense, ceñidos de la verdad, de la justicia, de la paz, de la fe, calzado, bueno, ahí va diciendo los calzados, después el escudo,
el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en súplica, no oraciones religiosas, sino suplicando y perseverando en las súplicas, hermanos, porque acá dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y entonces dice que tenemos que tener toda la armadura, ¿para qué? Para que podamos resistir en el día malo. Quiere decir, hermanos, que van a venir días malos, en donde nosotros vamos a tener que resistir, pero con la armadura correcta, que es la que se ha leído en Efesios. No podemos nosotros ir a la guerra cansados, con sueño o enfermos. Ese es un error que a mí me ha pasado. Ir a la guerra en ese estado y después, ¿cómo quedamos? Porque imaginemos una guerra terrenal si un soldado se va con sueño. Si el enemigo viene todo despierto, pero con un tincazo lo derriba. Si se va enfermo, se va todo dolorido, se va a dejar matar. Porque si se va enfermo no va a tener fuerzas para luchar. Y si se va cansado, el cansancio no permite avanzar. Entonces, son cosas que tenemos que tener muy en cuenta si están sucediendo en nuestra vida, si estamos cansados, si estamos enfermos o estamos con pocas horas de dormir. Tenemos que procurar restaurar esas áreas. Tenemos que procurar restaurar esa situación antes de meternos en territorios peligrosos. A mí me ha pasado, hermanos, que bueno, que liberar, y no es así nomás. Las cosas del Señor se las deben tomar con entendimiento, que nosotros no estamos luchando con un hombre, con una mujer, estamos luchando con fuerzas espirituales fuertes, hermanos. Entonces, eso pasaba con el pueblo de Israel, que no lo conocía al enemigo, por un lado, no estaban preparados para la guerra y no tenían las armas correctas. No tenían las armas necesarias para esta guerra. Y vamos a ver por qué. Aquí en Mateo capítulo 17, versículo 18 al 21, yo se los voy a leer porque tengo escrito acá todos los textos. Jesucristo explicó que en la guerra espiritual no podemos ir reprendo en el nombre de Jesús, que es poderoso, sino que hay casos que van acompañados con Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe, por un lado. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible, que es lo que hemos leído recién en Efesios, que uno de los requisitos es la fe. Pero ¿qué dice? Versículo 21. Pero esta clase de demonio no sale sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Entonces Jesucristo nos advirtió que van a haber guerras, que vamos a tener que estar un poquito más preparados. Que no solamente con ir y reprender y ordenarle a los demonios que sí tienen que obedecernos, porque lo estamos haciendo en el nombre que es sobre todo nombre. Pero hay demonios que no se van solamente con la reprensión, sino que tienen que ir acompañados con oración y ayuno. O sea que tiene que haber una preparación previa, porque para ayunar tenemos que habernos preparado un tiempo antes. Al provocar los israelitas, los filisteos, los filisteos, se levantaron contra Israel. ¿Y qué hicieron los enemigos? Miren qué astuto. Nosotros a veces nos burlamos y nos creemos muy diestros para luchar contra los enemigos, ¿no? Pero nosotros no sabemos que a veces los enemigos son más diestros que nosotros. Fíjense en lo que hicieron. En 1 Samuel 13, 17 al 18, dice que enviaron espías en 3 direcciones para descubrir sus puntos débiles y atacarlos por allí. Ustedes léanlo a esos versículos y se van a dar cuenta la estrategia de los enemigos de enviar espías en 3 direcciones. Y nosotros, hermanos, también tenemos espías espirituales. Están espiando nuestra vida día y noche.
esta mujer la veo poderosa. Este hombre lo veo poderoso. Son hombres y mujeres de oración, le voy a espiar la vida. Y hay espías espirituales que vigilan y estudian nuestras vidas para conocer nuestras debilidades. El enemigo dice, voy a estudiar la vida de esta sierva. Voy a estudiar la vida de este siervo y voy a conocer no lo fuerte de esa persona, sino las debilidades. Porque por las debilidades lo voy a atacar. Nunca el enemigo va a venir a atacarnos en lo fuerte, sino se va a meter por aquellas cosas que nosotros flaqueamos, que nosotros nos debilitamos, que somos débiles. Fue astuto el enemigo. Y una de las debilidades de Israel era que no contaban con armas de hierro. Fíjense, no contaban con armas de hierro. En cambio, los filisteos sí. Los filisteos, los enemigos, sí tenían armas de hierro. Entonces, en caso de que cualquier guerra estallara contra Israel, ¿qué tenía que hacer Israel? Tenían que ir a buscar ayuda en los filisteos. Los herreros especializados en la herrería eran muy poquitos. Y quienes tenían el monopolio del hierro de la herrería eran los filisteos. Fíjense ustedes, los enemigos de Israel. Ellos tenían el monopolio de la herrería. Entonces, dice que este oficio era guardado como un secreto entre los filisteos para mantenerse siempre superiores a los enemigos. Ellos mezquinaban, no le enseñaban a nadie el arte de trabajar el hierro, para que siempre tuvieran que descender y recurrir a ellos, para que nunca los enemigos estuvieran superiores a ellos, sino ellos fueran superiores a los demás. Dice el versículo 19 y 22, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y todos los de Israel descendían a los filisteos, cada cual a afilar su reja de arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y tenían un afilador para las rejas de arado, y para los azadones, y para los tridentes, y para las hachas, y para componer las aguijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de alguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Por ser reyes, habrán hecho comercio con los filisteos en algún momento, y ellos solamente tenían. O sea, fíjense, hermanos, que estaban desprovistos de las armas esenciales para salir a luchar contra ellos. Entonces, los filisteos le llevaban ventajas a los israelitas. Ahora, los israelitas podrían haber confiado que Dios estaba con ellos y que con armas o sin armas, Dios lo mismo le iba a hacer ganar la guerra. Pero, el rey Saúl, fíjense en ustedes, buscó el respaldo de Dios antes de entrar a la batalla. ¿Y por qué le digo que este detalle? Porque después vamos a ver lo que sucede con Saúl. Saúl, antes de entrar a la batalla, busca la guía y el respaldo de Dios. Hasta ahora vamos bien viendo que Saúl, en cuanto a su relación con Dios, estaba actuando correctamente. Estaba desprovisto de armas, sí, era verdad. Estaba desprovisto de un ejército capacitado, sí, estaba desprovisto. Pero su relación con Dios hasta el momento estaba bien. Él había consultado a Dios. Y lo triste, hermanos, es que a veces hacemos bien una parte en nuestra vida, pero otra parte no la hacemos nada de bien. Es triste que nuestra historia de la vida esté anotada, esta persona, este siervo, esta sierva, este joven, esta jovencita, empezaron su vida como cristianas bien hasta este determinado punto. Hasta esta determinada situación que nos van a venir a nuestra vida, y ahí es donde Dios nos va a observar. Y te voy a dejar en esa situación porque te quiero observar cómo actúas. Si confías en mí, si pides mi guía, si pides mi dirección, si te preparas como todo hijo de Dios se debe preparar para situaciones adversas que van a venir a nuestra vida, y que nosotros, si no sabemos actuar correctamente, nos va a pasar lo que le va a pasar a Saúl. Dice que el rey, en la desesperación, a pesar de que Samuel ya se había despedido del pueblo, ya los había dejado en manos del rey, sin embargo Saúl nunca se separó de Samuel.
Él seguía consultándolo sobre asuntos importantes del rey, siempre recurría a Samuel, al profeta Samuel. Pero dice que en esta situación, que él lo consulta y le pregunta cosas, dice que el profeta se demora. El profeta Samuel se demoró en llegar. Y estaba pensando yo las demoras en la vida del cristiano. A veces Dios nos dice que nos va a ayudar, que nos va a mandar la solución, que nos va a dar el trabajo, que nos va a dar esto, que nos va a dar aquello. Cada uno tiene situaciones en la vida en las cuales le preguntamos a Dios, le pedimos a Dios una respuesta y Dios nos da la respuesta, pero se demora. Y nosotros decimos, pero ¿cómo, Señor? Tú no me prometiste que pronto, tú no me dijiste que ya en el año 2019, tú no me dijiste que ya iba a alcanzar yo esto, que si yo hiciera esto, tú me darías esto, y yo hice todo, he seguido tu guía, Señor, y tú sigues demorando la respuesta a mi vida. ¿Quién no ha pasado por situaciones así? En donde creemos que Dios ya nos ha olvidado, en donde creemos que Dios ya ha cerrado su oído y no quiere saber nada con nuestra vida, y empezamos a pensar, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habré hecho mal? Y a veces no hemos hecho nada mal, pero Dios quiere demorarse, porque Dios es Dios. Y eso, hermanos, tenemos que entender, que Dios es Dios y que a veces cuando Dios da un plazo, cuando Dios da un tiempo y no lo cumple, porque siempre Dios va a ser Dios y Él tiene la razón de demorarse. Pero nosotros, como somos humanos, creemos que no tiene perdón eso. ¿Cómo Dios, habiéndome prometido, no me ha cumplido? ¿Cuántas veces Dios en su palabra te dice, te voy a dar esto, te voy a confirmar en esto, a tus hijos le voy a dar esto, y tantas promesas hermosas que Dios nos da? Y a veces nosotros vemos que todo se va dando bien, pero que Dios se tarda y no llega, y la respuesta no llega, y el trabajo no llega, y el novio no llega, y la unión familiar no llega, y todo queda como que Dios me ha olvidado, Dios se ha enojado. Dios muchas veces permite las demoras para evaluar nuestro corazón, hermanos. Si seguimos confiando, esperanza contra esperanza. No sonaba ilógico que Dios le dijera a Abraham, de tu hijo voy a hacer una nación grande, como las estrellas del cielo, que no la vas a poder contar, y como la arena del mar, y como el polvo, como queramos, son cosas que no se pueden contar. Y después que Dios le dice, dame ese hijo para que muera. No parece que, como Dios, tú me has prometido algo y no te entiendo ahora, pero ¿qué pasó? Era esperanza contra esperanza. Dios estaba analizando la fe de Abraham. Ahora pasaba esto quizás con Saúl. La Biblia no dice por qué se demoró. Tampoco Dios tiene que dar explicación de todo. Hay cosas que la tenemos que aceptar y aceptarla, hermanos. Las demoras de Dios las tenemos que aceptar como una prueba, hermanos, como una prueba de la cual tenemos que salir aprobados. El Señor seguramente quería conocer el corazón de Saúl como lo quiso conocer al corazón de Abraham. Y dice el versículo 8 de este mismo capítulo 13, y él, o sea Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Ahí está, hermanos. En el corazón de Saúl había impaciencia, había falta de fe y miedo. Esas son las 3 cosas que el Señor me puso. Esas son las 3 cosas que Saúl tenía, por la cual derrumbó su vida, por la cual destruyó su vida. Impaciencia. Ay, hermanos, la impaciencia, hermanos, nos lleva por malos caminos. La falta de fe, que si Dios ha prometido lo va a hacer y no sé cómo ni cuándo. No importa, si ha tardado Dios, no importa, pero lo ha prometido y Dios es veraz. Todo hombre sea mentiroso, dice su palabra, mas Dios sea veraz. Y si Dios ha prometido algo, lo va a cumplir. Eso es fe. Creer que aunque Dios se demore, lo va a hacer. Y miedo, porque ¿qué dice el versículo 8? Que el pueblo se le empezaba a desertar. Entonces, mirando esa situación, Saúl
se demora el profeta, el pueblo empieza a desertar, entonces empezó a tener miedo. ¡Ay, los que me rodean me están dejando! ¿Quién no ha sentido eso, hermanos? ¿Quién no ha sentido eso, hermanos? Si no, no somos cristianos. ¿Quién no ha sentido que en algún momento la familia nos dejaba? ¿Quién no sentía que en algún momento los amigos nos dejaban? ¿Quién no ha sentido de siervos y siervas que la congregación desertaba? Que la congregación se iba y empezaban a dejarlo solo a los siervos, porque cuando hay un conflicto, un peligro, una situación devastadora, hay hijos de Dios que no les gusta pagar el precio, no les gusta pelear, no les gusta estar a la par de los siervos, que se la arreglen como puedan, que sigan como puedan, que Dios los ayude, y se van buscando otras aguas, se van buscando lugares más fáciles, campos y tierras más hermosos, más deleitosos. No quiero estar en esa iglesia donde es problema, donde hay que luchar mucho, hay que desgastarse mucho para seguir adelante. ¿Quién no ha pasado alguna situación de esta, hermanos? Y ahí estaba Saúl con miedo. ¡Ay, se me están yendo de mi lado! Los fuertes, los que yo he preparado para la guerra, me están dejando solo. Impaciencia, falta de fe y miedo, hermano. El miedo nos anula, el miedo nos paraliza, hermanos. Ni hablar de la falta de fe. En lugar de esperar al profeta para recibir la dirección divina, porque el profeta iba a hablar lo que Dios quería que hable, Saúl se decidió a apresurar el proceso. Oye, hermanos, cuando queremos apresurar los procesos de Dios, qué mal que nos va a ir. Qué mal que nos va a ir. No, yo ya no soporto esta situación. No, ahora voy a tomar por mis manos esta situación. Algo tengo que hacer. Dios se demora en responderme. Ya no soporto más vivir esta situación. Agarramos por nuestras propias manos la situación y lo derribamos al proceso que Dios está haciendo en nuestra vida por nuestro bien. Si no somos hombres y mujeres de proceso, no vamos a servir, hermanos. Al cielo vamos a entrar procesados. Cristianos sin proceso no van a entrar al cielo, porque cuando el Señor nos procesa, ahí nos empieza el Señor a fortalecer en la fe, en la paciencia y en el espíritu de poder, no de miedo. Entonces nos empieza a formar como guerreros poderosos, hermanos. Guerreros con toda la coraza de Efesios. Fe, paciente y perseverante. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Y quiénes son los que perseveran? Aquellos que van de prueba en prueba, hermanos. Porque el que no tiene prueba, ¿qué va a perseverar? ¿A qué? Al cielo van a entrar los que sean procesados por Dios. Pero no como el caso de Saúl, queridos hermanos. Aquí él hizo algo terrible, ya vamos a ver. Versículo 9 al 12. Dice, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y aconteció que tan pronto como acabó de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Fracción de una hora habrá sido, hermanos. Una hora quizá le faltó esperar. Y arruinó toda su vida. Y Saúl dice, salió a su encuentro para saludarle a Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba. Y que tú no venías al plazo de los días. Y que los filisteos estaban juntos en Micmas. Me dije, los filisteos van a descender ahora contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Por tanto, me vi forzado y ofrecí holocausto. Miren, hermanos, lo que Saúl estaba haciendo era un acto bueno. Ofrecerse
sacrificio y holocausto era un acto bueno. Pero aún hasta los actos buenos en nuestra vida, si no lo hacemos en la medida que lo tenemos que hacer, en el tiempo que lo tenemos que hacer, pueden ser nuestra condenación. Podemos hacer ayunos, podemos hacer campaña de evangelismo, pero si Dios no determina que hagamos nada de eso, porque estamos en un proceso, nos vamos a gastar el cuerpo, vamos a ser avergonzados y hasta el enemigo puede derrotar y destruir nuestra vida. Y Dios nos puede abandonar y dejarnos y decir, lo quieres hacer a tu manera, hazlos. Pero yo te he dicho, espera en mí, porque está siendo procesado. Porque como siervos de Dios y siervos tenemos que ser procesados. Hermanos, los reyes no podían ser sacerdotes, ni los sacerdotes podían ser reyes. Cada uno en lo que Dios lo había llamado. Y ese era el problema de Saúl, que él siendo rey ofició un acto que le correspondía a un sacerdote. Él no podía tomar por su mano y decir, yo voy a hacer algo bueno, lo voy a hacer, porque Dios había dicho que eso lo debían hacer los sacerdotes. A veces nos confundimos, hermanos. A veces creemos que somos dueños de hacer muchas cosas que son buenas ante los ojos de Dios, que son caminos rectos, que son, digamos, principios buenos, son mandamientos de Dios, pero que Dios no quiere que nos metamos en eso. Cada uno tiene que actuar en el llamado. Dios a cada uno nos llama a algo determinado y a veces embarramos la viña de Dios porque hacemos cosas que Dios no nos ha pedido. Me vi forzado, dice Saúl, me vi forzado. ¿Quién lo forzó? ¿Quién lo forzó, hermanos? ¿Quién lo forzó a Saúl a hacer eso? Me vi forzado. No, ¿cuántas veces decimos, es que no me quedaba otra que hacer esto? Me vi forzado a tomar esta decisión. Me vi forzado a hacer esto y hacer aquello. ¿Quién nos fuerza, hermanos? ¿Quién? Los cobardes nos fuerzan. Los desertores. Esos son los que nos fuerzan en la vida a hacer cosas malas. Pero cuando estamos bien parados ante Dios, van a desertar de nuestra vida miles de gente. Y vamos a seguir parados, porque el Dios que nos ha prometido es fiel. Porque no nos apoyamos en brazos de hombre para seguir adelante en la vida. Solo, pero con Dios, es mejor que acompañado con miles y haciendo lo que a Dios no le agrada fuera de la voluntad de Dios. ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale, hermano, estar acompañado de mucha multitud de gente y fuera de la voluntad de Dios? Hubiera sido preferible que ahí solo, con todos los que lo desertaban, pero haciendo la voluntad de Dios. Porque vamos a ver el final de Saúl. Miren, hermanos, que si he intentado hacer cosas por la iglesia, hemos salido a repartir folletos por las calles de hace años. Hemos hecho ayuno, hemos hecho de todo. Han venido pastores, profetas, hemos hecho oraciones y cadenas, iglesia acá, iglesia allá, allá, allá. Y cuando Dios dice no, es no. Porque Dios quiere limpiar nuestra vida, porque viene un derramamiento muy grande de su espíritu, hermanos. Y quiere encomendarnos una tarea muy sublime y última y única en la historia. Es el final de la iglesia, hermanos. No es cualquier cosa. Nos vamos en el arrebatamiento. Y Dios nos quiere procesar. Es más importante, hermano, que estar haciendo mimos y teatro y haciendo cosas bonitas para tener muchos sentados acá. Es más lindo estar siendo procesado con gente que deserta y se va. Es mejor, hermanos, que tener todas las sillas llenas, hermano, con gente que busca cosas de la carne, que no está dispuesta a renunciar. Excusas
Muchos soldados habían desertado. Los israelitas se habían ido a esconder, cobardes. Las circunstancias eran adversas, sí, se complicaban cada vez más. Pero en lugar de poner su fe en Dios, tomó el asunto en sus propias manos. ¿Era justificada la reacción o no? Si nos ponemos a ver humanamente, vamos a decir sí. Si nosotros analizamos en esta vida todo humanamente, hermano, le vamos a dar razón a las situaciones de nuestra vida. Esta situación es muy adversa, tengo que hacer algo. Me estoy quedando solo, tengo que hacer algo. ¿Era lógico? Sí. La lógica humana, sí. Nos traiciona, hermanos. Eso pasa con muchos cristianos que se guían por la lógica. Y es muy distinto vivir por fe. La fe no tiene lógica. Se me van, cada vez se complica más mi situación, pero sigo esperando al Dios de mi salvación. No sé cómo, que me acribillen los enemigos, que me tiren balazos por todos lados. No sé, capaz que Dios me resucita. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Eso, ese tipo de creyente, hermano, el que se va con Él. Saúl no se arrepintió, puso excusa. Hermanos, cuando vienen hermanos acá y ponen excusa y excusa y excusa, no quiero escuchar. Es mejor que digamos la verdad. Tengo problemas, estoy mal, estoy débil en la fe, estoy en pecado, estoy en esto, en aquello. Y no, excusa de aquí, excusa de acá y de allá. A los hombres nos pueden mentir, pero a Dios no. No se arrepintió. Puso excusa. Y así hacemos todos. Ponemos excusa cuando nos portamos mal. Versículo 13 al 14 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ese es el problema, hermanos, cuando reaccionamos según la carne y no según el Espíritu, hermanos. Podemos derribar. Miren, lo estaba preparando a Jonatán para que continuara el reino. Miren, locamente has hecho, le dice. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahora tu reino no va a ser duradero. Ese reino que hubiera sido confirmado para siempre, hermanos. ¿Cuántas cosas Dios tiene confirmada en nuestra vida para siempre? Y nosotros la destruimos al inicio, a la mitad del camino, por actuar carnalmente. Por eso, hermano, es tan importante dejar de ser carnales. Por eso es tan importante aprender a ser hijos de Dios espirituales. Vivir en el Espíritu. Esto no tiene lógica, pero yo respondo a la voz de Dios. Miren lo que Dios me estaba dando a mí. Nancy, no entiendes nada porque tienes 2 familias nomás. No entiendes, Nancy. No te pido que entiendas. Sigue en el proceso. ¿De qué me vale, hermano, dar mensaje bonito? Risueña. Hermanito, que me fui con mi pareja. Ah, qué lindo, te fuiste con tu pareja. Bueno, eso es pecado. Tendría miles de parejas acá sentados si no lo hubiera confrontado con el pecado. Miles de parejas tendría acá, hermanos, de hace años, 2010, que vienen hermanos con desórdenes en su vida. No está ninguno, porque los mensajes no le agradan. No le agradan los mandamientos, la palabra de Dios. Saúl perdió todo por actuar carnalmente.
Él trató de controlar la situación con sus propios medios, en lugar de confiar en que Dios estaba en control y esperar su dirección, hermanos. Cuando actuamos en la carne, hermanos, complicamos todas las cosas, queridos hermanos. Echamos a perder como los desiertos que Dios nos pone en esta vida, hermanos. Son desiertos para que nos alimentemos del maná, que es la Biblia, hermanos. Cuando estamos en desierto vamos a la palabra y a la palabra y a la palabra y a la palabra y a la palabra. Y cuando nos damos cuenta, estamos fuertes. Como Israel allí en el desierto se alimentó de la Torá. Cuando el Señor allí en el Sinaí le dio, ahora van a caminar en el desierto, repitiéndole a sus hijos por todo el camino. Le van a repetir día y noche, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando caminen. Le van a repetir ¿qué? La Torá, la Biblia, el mandamiento de Dios. Para que se la aprendan. Y para que cuando ustedes, sus padres, mueran, sus hijos sepan vivir en obediencia. Porque van a llegar a la tierra prometida. Así le dijo Dios. Hagan eso porque hay una tierra que les espera. Saúl, no, lo que perdió Saúl no fue solamente hombres de guerra o una batalla, queridos hermanos. Ahí en el versículo 15. ¿Saben qué es lo peor que él perdió, hermanos? Perdió la bendición, perdió el apoyo del Señor y perdió la permanencia del reino en su familia por siempre. Perdió la herencia bendita porque en una lucha más adelante, en otra historia, mueren sus 3 hijos y muere él. Sus 3 hijos mueren, hermano, en el campo de batalla y él también muere. Perdió la bendición él y sus generaciones, hermanos. Otras situaciones, porque este Saúl no aprendió con una sola situación. No vamos a tocar la segunda situación de Saúl, pero fue otra situación de obstinación, porque era un hombre obstinado. También no se acordó de esta situación, que si él se hubiera acordado de esto, en otra situación hubiera dicho, voy a pensar un poquito mejor, quizás Dios tenga misericordia de mí. Pero no, la carne era tan fuerte en él que volvió a reincidir en la desobediencia. Y a veces nos pasa eso, hermano, que nos golpeamos una vez y nos volvemos a golpear y otra vez. ¿Cuántos golpes tenemos que tener en la vida para entender que es mejor la obediencia que la desobediencia? Fíjense que el profeta le dijo que Dios ya estaba buscando otro líder que lo iba a reemplazar. Porque la cualidad que Dios buscaba en un líder es que fuera un hombre con un corazón conforme al de Dios. Eso es lo que buscaba Dios. Un hombre con un corazón conforme al de Él. Quizás no tan experimentado en la batalla, pero un hombre que obedeciera. Eso pide de nosotros Dios. Yo te he dicho, espera, espera. ¿Vas a ser obediente? Vas a recibir tu tierra prometida. No vas a ser obediente, vas a destruir tu vida y todas tus generaciones. Hechos 13:22. Y quitado o sea Saúl, les levantó por rey a David, del cual dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. Toda, hermanos. Acá en la tierra no estamos para hacer la voluntad parcial, la que nos conviene y la que no. No, hermanos. O somos de Dios o no lo somos. Así es tajante el camino del cristiano. O blanco o negro. O el camino recto o el camino ancho. O el cielo o el infierno. O Dios y el diablo. No hay intermedio, porque el intermedio es la iglesia tibia. Y Dios la vomita, le tiene asco. Guardar los mandamientos de Dios, queridos hermanos.
y creer en Él, tener fe de que Dios nos va a dar la victoria, aunque todo lo que estemos viendo a nuestro alrededor sea derrota. Miramos por acá, miramos por allá, miramos por allá, miramos por allá, todo derrota. Pero Dios nos ha dicho que Él nos iba a dar victoria. Hombres y mujeres de fe, hombres valientes, mujeres valientes, niños valientes, que van a aprender valentía los hijos nuestros si nos ven cobardes. Si nosotros le estamos dejando la herencia a ellos, ¿qué padres somos? ¿Qué legado, qué enseñanza le estamos dando? Saúl no obedeció ni creyó en Dios. Lamentablemente su hijo Jonatán sí. Por eso David se hizo tan amigo de Jonatán, porque eran iguales, se amaban. Pero el error de su padre hizo que su generación no heredara el reino. La desobediencia de su padre también le quitó la vida a Jonatán, pudiendo haber heredado el reino. Dios hizo desaparecer de la tierra esa generación y la levantó a la generación del rey David. ¿Por qué? Porque el rey David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Acá, hermanos, en la tierra no estamos para sentimentalismo. No, hermanos. Eso aprendámoslo. Yo era muy sentimental antes, muy sentimental. Me dejaba guiar por las emociones, hermanos. Muy emocional era yo. Y Dios me empezó a pedir cosas duras, hermanos, que tuve que llorar mucho para forjarme un carácter de mujer de Dios. No me interesa lo que los hombres piensen, no me interesa las cosas que digan, pero sí me interesa lo que mi padre piense. Sí me interesa lo que Dios piense de mí. Y todos los días le estoy diciendo: Señor, enséñame a ser conforme a tu corazón, Señor. No una mujer emocional, no, hermanos. El emocionalismo nos lleva por caminos peligrosos. Dios nunca se manejó por emociones. Dios siempre nos pide renuncia. Dios nos pide que seamos valientes, esforzados, que perseveremos, que seamos pacientes, que le creamos a Él, no a los hombres. Los hombres van a venir y te van a decir: no hagas eso. ¿Qué? ¿Cómo Dios te va a pedir eso? Es una locura lo que Dios está diciendo que Dios te va a pedir. No, si Dios es amor. Y empiezan a darte vuelta el cerebro, hermanos. Para muchos va a ser una locura, pero para Dios no. Seamos, hermanos, hombres y mujeres obedientes a Dios, para que podamos ver la bendición nosotros y nuestra generación que decimos amarla. Nuestra generación que decimos que damos nuestra vida por ellos. Para que Dios pueda bendecir la vida de ellos, nosotros tenemos que dejarles ese legado, hermanos. Dios los bendiga, querido hermano, y que la porción hoy la guarden en su corazón, hermanos, y la hagan fructificar en su espíritu, hermanos. Dios los bendiga, queridos.